Una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Además, una de las más turísticas. Que cuenta con un monumento que es conocido en todo el mundo. Y que tiene uno de los barrios chinos más grandes de todo el mundo fuera de Asia. Esto es San Francisco. Hoy decidimos recorrer San Francisco de una manera muy diferente. Y vamos a recorrerlo así en moto. Y no cualquier moto. Estamos con Jerome. Aquí por Chinatown. Aquí está todas las tiendas, todos los souvenirs. Y hay una persona muy famosa que nació aquí en San Francisco, pero se fue muy pequeño otra vez a Asia y luego volvió a San Francisco y abrió su primera tienda, su primer lugar de artes marciales de Kung Fu, y es el señor Bruce Lee. San Francisco y en general el estado de California era conocido como el estado dorado o el estado del oro. Y esto es porque hubo una fiebre del oro porque la gente, según la información, en las montañas había mucho oro. Esto fue a mediados del siglo XIX, que empezaron como a explorar todo esto y por eso se hizo como muy popular aquí. Además de eso hay una comunidad china muy grande. Los chinos vinieron aquí precisamente a buscar el oro y por eso pues se instalaron aquí. Estamos en este momento en el barrio chino, el cual es muy grande, tiene una gran comunidad, y aquí encontramos algo curioso. Lo primero es que es el barrio chino más grande de todo el mundo fuera de China y fue el primero que se instaló afuera del continente asiático. Y aquí estamos frente a un restaurante que se hizo muy popular porque esta familia china se fue a buscar en las montañas oro y nunca encontró, y al darse cuenta que no encontraba se devolvieron a San Francisco y se instalaron como tal y abrieron un restaurante, y este restaurante se empezó a llenar y a llenar y a llenar, y los vecinos se dieron cuenta y decían: ¿qué pasa que este señor siempre vive lleno y nosotros no? Y lo que pasa es que ellos, la pareja, al verse frustrada al no haber encontrado oro en las montañas, se vinieron acá y lo que hicieron fue darle un poquito de suerte a las personas que visitaban su restaurante. Entonces se inventaron la galletica de la suerte. Oh, sí, las galletas de la fortuna, que es las que se les conoce, que son unas galletitas que por dentro traen una notica que te dice qué te va a pasar, y como los chinos están creyentes de todo esto, ellos se dieron cuenta y les gustaba y se volvió muy famoso, al punto que los restaurantes de al lado dijeron: oigan, nosotros queremos lo mismo, y les dijeron que si les podían hacer más galletas para venderlas a los restaurantes de al lado, y así se volvió un gran negocio y se volvió tan conocido que hoy en día pues se volvió más una empresa que hace galletas más que un restaurante, y podemos visitar el lugar al que se movieron porque antes estaban en otro lugar. Si vienen acá, entonces van a dar como una muestrita. Es prácticamente con lo que hacen las galletitas de la fortuna, pero no tiene nada por dentro. Es de una bolita. Mientras explorábamos San Francisco, cada rincón de la ciudad nos sorprendía aún más. De repente nos encontrábamos bajando por la icónica Lombard Street, esa famosa calle con 8 curvas cerradas que irónicamente no fueron diseñadas para el espectáculo, sino para hacerla más segura al reducir su pendiente del 27%. Descendíamos en zigzag rodeados de flores y con una vista espectacular de la ciudad. Ahí fue que entendimos por qué es una de las calles más fotografiadas del mundo. Y al llegar abajo confirmamos por qué todo el mundo habla de esto. Hay experiencias de viaje que se quedan grabadas en la mente. Y explorar San Francisco en moto definitivamente fue una de esas. No solo en la ciudad, sino la sensación de recorrer sus calles al viento, sentirte parte del paisaje y vivirlo todo en una forma única. Si alguna vez has soñado con un viaje así, definitivamente este es el lugar para hacerlo realidad. Llegamos a este lugar que fue normalmente construido para la Exposición Universal de 1918. Hoy en día es muy utilizado para matrimonios, para las quinceañeras, para las personas que vienen a hacer picnic, porque es muy bonito. Pero esta persona se inspiró mucho en Europa, el arquitecto viajó a Europa y en especial vio algo muy parecido que hay en Montpellier, que ya les mostramos en nuestro video, que se los dejamos aquí de lo que hicimos en Montpellier. Entonces se inspiró en eso y volvió aquí y construyó esto. Está bien bonito, es una de las cosas sí o sí que deben hacer.
Y llegamos a este lugar que es algo que muy poca gente sabe que queda aquí. Y es que aquí vino uno de los directores que estaba cansado de todo lo que pasaba en Los Ángeles y se vino aquí y puso los estudios que se encuentran aquí. Es donde se crearon varias de las películas de Star Wars. Guerra. Entonces pueden entrar, pero no les dejan grabar. Pueden tomar algunas fotos solo ahí en la recepción y no los dejan entrar más. Pasado por ese puente, qué privilegio poder hacerlo, y más de esta manera en moto íbamos a todo un viento increíble y la verdad la sensación es espectacular. La verdad es increíble, además que cuando pasas del otro lado se ve toda la ciudad de San Francisco y se ve espectacular. La prisión de Alcatraz, se ve todo, la verdad, una gran vista, hermoso, el puente es enorme. Sí, estamos felices de haberlo conocido porque en verdad uno lo ve en las películas, en las series, en todo lado, y hoy estamos aquí mostrándoselo además a ustedes para que tengan la oportunidad de hacerlo algún día. Y mírenlo, aquí estamos en este mirador. Está súper bonito aquí, hay mucha gente, pero es normal, todo el mundo quiere tomar fotos. Tengan en cuenta que se llama Golden Gate porque recuerden que el estado de California está llamado como el estado de oro por todo lo que les contamos de las minas de oro y todo eso, entonces de ahí el nombre. Y está pintado de rojo porque el que lo creó pensó que era el mejor color que podía resaltar con el paisaje. Intercambiamos papeles y ahora miren. Pasando por este impresionante puente caes en cuenta de que estás ahí, no en las películas. Te hace sentir que estás viviendo el momento, siendo parte de esa ciudad y de su historia como un verdadero viajero. Pueden venir aquí, pueden ver cómo el tranvía da su vuelta. Yo pensé que era algo mecánico, pero no, es súper manual. Es el antiguo. Pero es chévere porque el tranvía sí es súper antiguo en verdad. Pueden hacerlo, un día les cuesta, o bueno, 24 horas les cuesta $24. O pueden hacer el trayecto una vez, que les cuesta 8. Pero traveleros, antes de irnos, aquí al ladito de esta estación final del tranvía queda Ghirardelli. Es una chocolatería muy importante, muy famosa y con cosas muy deliciosas. Además ya creció tanto que se encuentra como la fábrica de chocolates, pero también prácticamente como un mini restaurante, pareciera, donde venden de todo. Tienen un jardín de cerveza, tiendas, tienen sillas adicionales y tienen baños, que es lo que Natalia está buscando, así que vamos. Es tan famoso que tiene hasta una fila enorme para entrar y comerse un heladito, que más o menos cuesta entre 12 a 18 $, un poquito caro, pero súper bueno. Y está grande, la verdad está bien grande. La marca de chocolates es tan famosa, tan conocida, que aquí también tienen una tienda donde pueden elegir los chocolaticos que quieren llevar, pesarlo y hacer sus propias bolsitas de regalo. Algo que nos recuerda mucho a la marca Lindor, o Lindor, como le digan ustedes, el cual también tiene como una experiencia que visitamos en Suiza y es súper chévere. Entonces si quieren ver esto, les dejamos ahí un video porque está súper interesante. Tengan en cuenta que el tranvía, hubo una época que San Francisco, después de los terremotos, después del incendio que hubo, muchas de las cosas cambiaron y una de las cosas que querían hacer era quitar ese tranvía. La ciudad estaba llena de ese tranvía antiguo y lo iban a quitar, casi todo lo quitaron. Sin embargo, dejaron esta parte que es un tramo el cual pueden hacer y se volvió pues súper turístico. Por eso también el precio es más elevado. Todo esto gracias a que la gente protestó porque les parecía un patrimonio de la ciudad y hoy en día nosotros, los turistas, pagamos para mantener ese patrimonio de la ciudad porque los locales no pagan todo eso solo para moverse. Entonces bueno, ya saben, otra atracción turística
turística, el tranvía. Igual está bien bonito, está bien clásico y por varias calles de la ciudad la van a encontrar y se ve chévere, es muy característico de la ciudad de San Francisco. Ahora les vamos a mostrar nuestro hotel para que lo tengan ahí presente. Estamos cerca de otro lugarcito turístico, entonces vamos al hotel y después vamos a lo que queda cerca de ahí. Este es nuestro alojamiento aquí en San Francisco. Les empiezo mostrando el baño con la ducha, la zona de la taza, todo lo que tiene aquí disponible, que tiene muchas cositas de aseo disponibles. Está súper completo. Y ahora seguimos al vestier, armario, guardarropas con plancha. Nuestra habitación, bueno, un espejo aquí. Nuestra habitación está súper bonito, tiene vista, tiene televisor, pero eso no es todo porque tenemos ahora una gran sala, un escritorio, ventana súper luminoso, una gran sala con sillas que dan vueltas, con un espacio para tomar café, té, chocolate, neverita, televisor y una linda decoración. Y lo mejor de todo es que además tiene un restaurante para desayunar, tiene otro restaurante donde se puede cenar, un bar. Traveleros, y llegamos a otro lugar muy importante aquí en la ciudad de San Francisco, que es el Union Square. Este lugar en principio era una duna de arena, era pura arena que había aquí, no había nada, pero decidieron de un momento a otro remover esto y crear una plaza. ¿Y por qué se llama la Plaza de la Unión? Pues porque aquí durante la Guerra Civil Norteamericana, Estados Unidos, aquí se unieron los pueblos para combatir juntos, entonces por eso es que se llama la Plaza de la Unión. Y fue en ese momento donde se empezaron a construir edificios alrededor, incluyendo el Hotel San Francisco. Sin embargo, aquí hubo un gran terremoto que destruyó todo y el Hotel San Francisco fue reconstruido e inclusive fue ampliado, y eso es lo que podemos ver hoy en día. Otra cosa súper importante es que en 1941 se construyó el primer parqueadero subterráneo del mundo, el cual queda exactamente aquí donde estamos parados, aquí debajo. Y hoy en día es uno de los lugares más famosos en cuanto a turismo, porque además es uno de los lugares importantes para hacer compras, un lugar de shopping donde la gente viene a eso. Hay muchas de las marcas, entonces pueden caminar alrededor, van a encontrar muchas tiendas, muchos como mini centros comerciales. Además encontramos este monumento que está aquí detrás, que está bien bonito, es un obelisco, y este obelisco está hecho en razón a la guerra que tuvo Estados Unidos en Filipinas. Ustedes recordarán en nuestros viajes en Filipinas que les contamos que Filipinas estaba en posesión de los españoles, pero después los norteamericanos fueron los que quedaron en poder de Filipinas. Entonces hubo una batalla en 1898 en la ciudad de Manila, donde los norteamericanos ganaron y destruyeron la flota española por completo. Igual hubo muchas bajas, y este monumento es en honor a todos esos marinos que murieron en la batalla de Manila. Hoy en día esta plaza conserva su papel como centro ceremonial de San Francisco, y en la cual se hacen diferentes cosas como reuniones, como protestas, como exposiciones de arte, conciertos, eventos públicos. Inclusive en Navidad aquí es donde ponen el arbolito más grande y más chévere con una pista de patinaje. Entonces ya saben, si vienen en esa época tienen que venir aquí. Y pues aprovechen porque alrededor están las mejores marcas, pueden perderse por las calles aledañas. Es una zona como muy play, muy cool, muy la clase, porque van a encontrar las diferentes marcas, las más caras, van a encontrar Louis Vuitton, Chanel, entre otras. Y además van a poder ver, si tienen el tiempo y quieren, hay algunos teatros donde pueden ustedes entrar y tener una experiencia cultural. Hay que tener en cuenta que estamos en California, y California queda muy cerca de México. Entonces es un lugar donde han llegado muchísimos latinos, tienen mucha influencia latina, porque incluso hay una parte que es de México. Y allí lo descubrimos en muchas cosas, en nombres, el mismo nombre de la ciudad, ciudades como San Francisco, San Diego, son nombres muy hispanohablantes, por así decirlo. Incluso hubo una época en que esta zona se llamaba Yerba Buena, le cambiaron el nombre después de San Francisco, y ahora estamos en un parque que queda muy cerca de Union Square, el parque o jardín Yerba Buena Garden. Entonces queda muy cerquita, está al lado de las tiendas donde les dijimos piérdanse en todo, y es un lugar bonito como para descansar, tomar el sol si vienen aquí. Hay también espectáculos, hay festivales, hay una cascada y al lado hay un centro comercial donde también pueden comer algo. Para los amantes del arte van a encontrar aquí detrás
el Museo de Arte Moderno, aquí también, es esta cascada que Diego les nombró, la cual no es solamente una cascada, sino también es un memorial a la vida del señor Martin Luther King. El personaje es muy importante porque luchó contra la segregación y el racismo en los Estados Unidos de América.